Muy bien, listo, ahora sí ya. Avancemos. Primeramente voy a ir avisando que hay dos tareas para la próxima clase y tienen que leer primeramente el libro El Ministerio Pastoral de John MacArthur. Apunten, por favor. Si alguien me ayuda, bueno, Carlitos, creo que siempre tú estás como presidente de estudiantes, ¿no? ¿O han cambiado? Sí, pastor, todavía sí. Ya. Por favor, ayúdame poniendo la tarea de leer los resúmenes. La primera tarea es leer el libro Ministerio Pastoral, todo el libro. Esa es su labor. Ahora, si lo lee o no lo lee, bueno, ya depende de cada uno. Como ya les dije, una de las cosas en el Ministerio Pastoral es leer. Y si no hemos desarrollado el hábito, desarrollelo ahora. Porque siempre debemos leer bastante. O sea, no solamente la Biblia. Yo en algún espacio estuve enseñando y no, es que yo leo la Biblia, sí está bien, pero tienes que leer también lo que otros escriben acerca de unas cosas y darte cuenta si estás de acuerdo o no. Porque a veces queremos descubrir la pólvora y la pólvora ya fue descubierta, ¿no? Queremos reformar la iglesia ya hubo reforma en 1517, ¿no? Queremos hablar del Espíritu Santo, la iglesia reformada no se lleva por el Espíritu Santo, pero si es que no hubiese habido reforma del Espíritu Santo, no, la iglesia pentecostal no podría hablar del Espíritu Santo, sino que ya se han ido por otro lado y algo que a veces puede tener problemas, ¿no? A veces nos dicen, no, que la iglesia reformada no hay Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes? Tienes que leer la Biblia, tienes que leer las posturas. Entonces, por ejemplo, en este curso, lo que es teología pastoral, y este libro es bueno, Ministerio Pastoral, de John MacArthur, porque él ve un panorama más amplio. De repente podríamos tener un desacuerdo con John MacArthur con respecto a, él es premilenalista, ¿no? Bueno, para él Jesús viene antes y la iglesia no pasa la tribulación. Pero ya les expliqué en escatología que esos son puntos secundarios. El punto principal es que Jesús va a venir por segunda vez, estamos de acuerdo. Pero en tema pastoral, este libro es muy bueno. Ha preparado muy bien, o sea, esa parte lo domina, ¿no? Y tenemos que considerar este libro y leerlo, ¿ya? Otro libro que deberíamos leer es, bueno, esta es la tarea, ¿ya? El Ministerio Pastoral de John MacArthur. Creo que ya lo mandé al grupo la semana pasada. Si no está, avísenme para volverlo a reenviar. Ya, la idea es que tiene que leerlo, ¿sí? Y después Pastor, vamos buenas a, noches, disculpe, pastor. hermano, ya, ahorita lo Presente, pongo. presente, pastor. Ya. Listo. Ya, siempre traten de estar desde el principio hasta el fin, ¿no? Interactuando, ¿ya? No solamente hacer un acto de presencia, sino participar en la clase, para todos, ¿no? Y no es para mi beneficio, sino es para el beneficio de ustedes, ¿sí? Hay cosas que mencionamos acá que a la hora que usted ve el video lo puede recordar, pero no puede interactuar. Es una clase, acuérdense, una vez más, es una clase en vivo, no es una clase grabada, ¿sí? En el curso no es un curso de videos, usted ve y después, no, es una clase en vivo, ¿no? Pero virtual. O sea, todos estamos en cada sitio y es importante que esté con la cámara prendida, ya se ha dicho. Entiendo que si no puede, bueno, cada uno ya decide eso, ¿no? Pero a la hora que yo pregunto, y voy a preguntar más a los que están con la cámara apagada. Y si no responde, lo más seguro es que no están. O están haciendo otra cosa y la verdad que en una clase en vivo, imagínense, estemos en una clase en vivo y alguien está haciendo otra cosa en la clase, lo lógico es que ¿no? Hay que, bueno, no responde, no tiene nota de participación, pues no, pues está haciendo otra cosa. Entonces, esto es en clase en vivo, por favor. Sí se entendió, lo expliqué bien, ¿no? Es una clase en vivo. Todos los cursos son clases en vivo. Solamente es de forma virtual, que no estamos juntos, pero estamos en vivo acá. ¿Ya? El curso no es que yo veo los videos y ya
escribo cualquier cosa de las tareas. No tiene que ver eso. Las tareas, por lo menos en mi curso, tienen que ver con lo que hemos dicho acá. Y algunas tareas que yo pido es para que puedan leer ustedes y en la próxima, como es el caso del libro, podamos hablar. Yo voy a preguntar y me doy cuenta si lo ha leído o no lo ha leído, ¿no? Entonces, no es muy complicado. El punto es que usted separe su horario de 7 a 10 de la noche. Listo, está bien. Si usted participa ya casi está aprobado. Es porque participación está en toda ya tiene 20. ¿Sí? Ya les dije. Si tiene, me responde, así no esté de acuerdo con lo que hemos dicho. No, usted es de una teología superior, más espiritual, apostólica, ¿no? De otro nivel, yo entiendo, ¿no? No vamos a poner nota por eso, pero usted participó y me argumentó por qué. Ahora, muchas veces vamos a llegar a acuerdos también. Eso es participación. Estemos de acuerdo o no, no importa, pero participó. Eso ya, si usted participa en todas las clases, en participación tiene 20, así de simple. ¿Sí? Y va a haber el tema de las tareas. Bueno, ahí, bueno, si hace un trabajo excelente, tendrá 20. Si hace un trabajo que está en proceso, pues tendrá menos de 20, 15, 13, dependiendo, ¿no? Si usted copió y pegó, y eso es fácil detectarlo, yo googleo una parte de ahí y lo meto en un programa y entra y me saca la página donde usted lo sacó, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no ha hecho ni un trabajo, solo ha copiado, pegado, no ha leído. Mi idea, un buen trabajo es alguien que leyó varias cosas y de ahí empezó a escribir, empezó a echar a andar su cabeza, no solamente cumplió. ¿Sabe por qué? Porque copiar y pegar no le va a ayudar a desarrollar un poco su pensamiento. Y si usted se va a dedicar al ministerio pastoral y va a hacer teología pastoral y va a ministrar en una iglesia, es necesario que usted desarrolle eso aprenda la metodología acá durante el seminario para que en la práctica pastoral usted lo haga y no tenga estancamiento. Muchos pastores tienen estancamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre están copiando, escuchando uno y repitiendo. Ya, muy bien, de repente el Señor le ha dicho, no, mire, he escuchado tal mensaje, repítelo en la iglesia. Digamos que sea así, digamos que sea así. Pero usted tiene que filtrarlo, por lo menos. Usted tiene que saber que lo que han dicho en dónde teológicamente es, bíblicamente es. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante, porque no solamente somos, porque lo otro, ¿sabe qué cosa es? Eso es una deshonestidad, ¿no? Estamos presentando cualquier cosa, ¿sí? Y no debemos presentar cualquier cosa, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que exigimos a los hermanitos en la iglesia, hermanos, las primicias para el Señor, ¿no? Pero a veces presentamos una enseñanza, un mensaje de otra persona, ese ya no es primicia, eso ya lo repitieron, tú lo estás repitiendo, ¿no? Ahora, que el tema sea interesante, trabájalo. Yo no estoy diciendo que no, o sea, tengamos referentes, sí, pero trabájenlo. Confirmen si eso está, si eso es correcto, no solamente repita, ¿sí? Entonces, el tema de la labor del ministerio pastoral debe ser es un proceso, ¿no? Cuando empezamos nosotros hemos aprendido varias cosas y vamos a cometer errores. De acá a unos años, 5, 10 años, usted se va a dar cuenta que su teología, su entendimiento del Señor ha mejorado. Yo no creo que haya acá uno que sea un neófito. ¿Sabe qué cosa es un neófito? Un nuevo en la fe. Un nuevo. O sea, recién se ha convertido, no sabe nada. ¿No? Eso no podemos, ¿no? ¿O sí? No, es que el Señor me dijo, no, un neófito, pues, ahora, hay algunos que cuando se convierten empiezan a leer. Dos, se dejan enseñar. Habíamos visto en el tema del ministerio pastoral, un pastor se deja enseñar. Yo hago una pregunta, ¿cuál es el carácter de un pastor que se deja enseñar? ¿Cuál es el carácter? ¿Qué aspecto del carácter? Hay un aspecto del carácter del pastor que es impresionante, que también lo menciona la Biblia y lo mencionamos acá, que David tenía ese carácter. La humildad, pastor, ¿Cuál? la humildad. La humildad. Lo hemos mencionado. Pastor, el carácter de un pastor tiene que ser manso y humilde como el Señor. Ya. O sea, es humildad.
Y hermanos, ahí es donde tenemos el problema todos, ¿ah? Si alguien dice acá, yo soy humilde, pastor, a ver, preguntemos, por favor, dígame cuál de ustedes es humilde, por favor, y explíqueme por qué considera eso. Difícil, ¿no? Porque primero que diga que es humilde, ya está un problema, ¿no? O sea, la soberbia se le salió, porque todos tenemos una batalla con la soberbia. Entonces, una Soberbio, característica, sí, soberbio, como dice el Cuto Guadalupe, ¿no? Soberbio, William, soberbio. ¿no? Bueno, es un poco de broma. No se van a ofender los que no les gustan las bromas en los mensajes y en las enseñanzas, pero bueno, ya lo dije. El punto es lo siguiente, que alguien, una muestra de alguien que no es soberbio o está tratando de ser más humilde es que se deja enseñar. Se deja enseñar. Está constantemente aprendiendo. Lamentablemente, a veces cuando vamos avanzando en el liderazgo, yo noto como que algunos, no, a mí que, o sea, con sus miradas y sus formas de escuchar a uno, están moviendo la cabeza como diciendo, a mí tú no me tienes nada que enseñar. Ahí caemos, ese es un pecado, porque de repente alguien que no tiene mucha preparación como otro, y el que tiene preparación, de repente el Señor está mandando a esa persona para enseñarle algo, y hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar, hay que aprender, ¿no? Un pastor, cuando hay una conferencia en la iglesia, y hay un invitado, es el primero que se debe sentar adelante, ¿no? O donde sea, con su cuaderno y tomar notas. Es el primero que debería hacer. Entonces, estamos formando acá. Yo no voy a criticar a otros pastores, por favor, ¿ah? Simplemente los que se están formando para el ministerio pastoral. Porque el seminario, nuestro seminario, es una casa de formación para pastores y líderes. Casa de formación. O sea, es un seminario, pero se está formando los líderes y pastores de nuestra denominación. No es un centro teológico nada más. La teología nos ayuda, sí, pero un pastor que conoce teología y no conoce su Biblia ya está en un problema. Entonces, un pastor tiene que ser biblicista, muy bien, pero tiene que ser también de carácter, una de las características de carácter humilde, ¿no? Y un humilde es alguien que se deja enseñar, está aprendiendo. Un humilde reconoce, me equivoqué, tengo que pedir perdón y corregir. Entonces, en la labor de pastoral, eso es importante, ¿no? Si hay alguien que estamos aprendiendo, hermano, siempre vamos a un sitio, tomemos nota, aprendamos, ¿no? Tengámoslo ahí, porque si no apuntamos, hermanos, hay un problema, que la mente hay tantas cosas, se va. Y cuando tú quieres recordar, ¿no? No es por eso la recomendación de la clase es todos estemos con un cuaderno. Hermano, yo, la verdad que en práctica es estar con un cuaderno. Estar con un cuaderno y bueno, acá, por ejemplo, yo estoy enseñando, pero debo tomar nota de algunas cosas que en el momento me di cuenta que no lo sabía, ¿sí? Algo me preguntaron, bueno, esto, o de repente en este momento vino una idea, ¿no? El Espíritu Santo me mostró algo, digamos, ¿no? Pues nos va mostrando, pues, y lo vamos tomando nota para estudiarlo, investigarlo, profundizarlo, o de repente hay una necesidad, de repente hay un punto que yo pienso que todos saben, pero nos está faltando. Entonces yo tengo que tomar nota para prepararme en la otra clase y explicarles para que se pueda entender. Entonces, de eso se trata, porque el que nos enseña no somos nosotros. O sea, yo de alguna forma no estoy enseñando nada nuevo, estoy tratando de enseñar lo que la Biblia dice y tratar de poner todo eso acá, que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Son 8 clases de 3 horas, hay mucho que aprender, pero como les digo siempre, el tema de la metodología es importante. Entonces, hay muchas cosas que en la iglesia estamos haciendo y tenemos que saber por qué lo hacemos, ¿ya? Yo hago una pregunta. En la iglesia tenemos un plan de trabajo. Entonces, digamos, la mayoría no están pastoreando, los que estamos acá, la mayoría no está pastoreando, está apoyando un ministerio o algunos sí están pastoreando, pero están en proceso de aprendizaje, ¿correcto? ¿Sí? ¿O me equivoco? No.
Creo que si estamos acá en el seminario es porque estamos aprendiendo. Lo que yo les digo es que no hay un tope. Ah, ya, acá ya terminé. No, es un proceso. Y se va a acabar hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y esa característica es importante, ¿no? Ahora, pasando a la otra parte, ¿no? ¿Usted conoce el plan de su iglesia? ¿El plan de trabajo de su iglesia? Es la pregunta. Sí, Segunda pastor, pregunta, sí, ¿usted conozco. conoce el plan de su iglesia? Segundo, ¿puede mencionar cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuáles son los principios, los valores de su iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos que va a alcanzar este año? ¿Cuáles son los objetivos que se han planificado para alcanzar en 3 años? Entonces, eso es importante, ¿no? A veces, no sé si todos participan en el plan de trabajo de la iglesia, pero usted debe conocer un pastor que hace un plan y el plan lo tiene en su cabeza y le dice a la gente lo que tiene que hacer. Eso no es trabajo en equipo. Lo que está haciendo es decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero la gente no sabe. Lo hace para cumplir, pero no sabe lo que va a lograr. No sabe el propósito. Lo más seguro que el pastor en la iglesia no tiene un plan claro. Entonces, lo que tiene es lo que llamamos tradición. Entonces, no sé si usted nota, en la iglesia, ¿en qué parte de la iglesia dice, esta es la visión de la iglesia? En una iglesia debe estar la visión bien escrita en un sitio, porque tiene un propósito. Bueno, que la gente sepa a dónde vamos, qué es lo que va a hacer la iglesia. El tema de la misión de la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿No? Y los líderes de la iglesia lo deben saber y comentarlo. ¿Cuáles son los valores de la iglesia? ¿Qué valora la iglesia? ¿Qué es importante? ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, un valor es la Biblia. Valoramos la Biblia. Es un valor. Pero uno dice, no, esas cosas no son de Dios. No, sí, en tema de organización, sí. ¿Cuál es el valor? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a cumplir los propósitos de la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Entonces, ahí hay un tema que debemos saber. ¿Y por qué razón? Cuando hemos llevado doctrina de la iglesia, lo hemos llevado conmigo, hemos alcanzado varios puntos, pero no se puede desarrollar todos. Sin embargo, habíamos dado lecturas, ¿no? Como por ejemplo, una iglesia con propósito. ¿Sí? ¿Alguien ha leído el libro Una iglesia con propósito de Rick Warren? No, es que Rick Warren no me gusta, no sé, pero él escribe bien. Si usted cuando escriba algo mejor, ya lo sienta Rick Warren y sacamos su libro. Pero mientras que no saque su libro, ese libro es referente. Tiene un libro que se llama Una vida con propósito y después escribe Una iglesia con propósito. Y después escribe Ministerio Juvenil con propósito. ¿Alguien lo ha leído? Iglesia con propósito. Ya, eso lo recomendé en Doctrina de la Iglesia, ¿no? Eclesiología. Tiene que leerlo. A ver, de los que están acá, hermano José Luis dice no. El resto todos los han leído, ¿no? Wilson está mirando para la izquierda, no sé. Está viendo a ver si en su biblioteca si lo ha leído. No, esta es una foto, ¿no? Está Pablo, recordando. Pablo, ¿has podido leer Iglesia con propósito? Aún no, pastor. Ya. Quiero ser sincero, no, aún no. Hermano, ese libro, léanlo. Es Pastor, la única que he extenso. leído yo es una vida con propósito, no me he leído yo. Ya. Ese libro es este.
Una vida con propósito. Ahora, Eso sí lo he leído, pastor. ya. Ahora, es importante leerlo. No lo vamos a leer todo en un día, ¿no? Es un proceso, o sea, tenemos que organizarnos y leer. O sea, una vida con propósito. De repente, por eso digo, de repente usted ya sí, yo sé el propósito de mi vida. Pero, ¿por qué no lo lee? Hay gente que Dios utiliza para ayudarnos. Yo no voy a poder ir a visitar a Rick Warren a su iglesia, pero si yo compro su libro voy a poder leer. Dos, estos libros hay audiolibros de este. Hay audiolibros, está en YouTube, ¿no? Escúchelos y léalo también, ambas cosas, ¿ya? Y escúchelo, ¿no? Es de Rick Warren, Una vida con propósito. Pues el otro es Iglesia con propósito, ese ya. El otro es Ministerio de Jóvenes con propósito. No sé si ya. Ministerio de Jóvenes con propósito. Yo me compré este libro porque yo amo el ministerio juvenil. Quiero saber un poco más. Bueno, amo la iglesia, ¿no? Y quiero servirle, quiero saber. Entonces, hermano, una buena inversión es comprar un libro. Eso no lo va a comprar todos los días, ¿no? Pero ahí por ahí consigue uno, va aumentando, ¿no? La idea no es tener una biblioteca para presumir, ¿no? Ahí está mi biblioteca, todo, ¿no? Pero va comprando y lo va leyendo. Porque yo también tenía un compañero del seminario que él compraba libros, pero no los leía. Él pensaba leer y los dejaba ahí acumulados bastantes, pero no ha leído, ¿no? Uno que otro ha empezado a ojearlos, pero no los ha leído. El otro es Iglesia con propósito, no sé, parece que lo he prestado y no me lo han devuelto, ¿eh? A veces siempre sucede así, lo que se presta y a veces se olvida de devolver. Tiene que pedirlo y eso. No más prestado, a veces dicen. Se olvida. Ya, Wilson, ya, devuélvelo, Wilson, devuélvelo. Es como el libro que se ha perdido ya en la clase intensiva, Max. Devuelve ese libro. Sí, parece que he prestado o debe estar por ahí. Ahorita no lo veo. Ya. El otro es Iglesia con propósito, ¿no? Bueno, ahora, de esos libros es interesante que hay audiolibros. O sea, no solamente léalos, sino que de repente usted está viajando en el bus, ¿no? Y léalo, ¿no? Va leyendo, pone un marcador, va leyendo. La otra forma es el audiolibro. Está en YouTube y usted se pone sus audífonos y va escuchando eso. A mí me gusta la música, ¿no? Pero a veces dejo de escuchar música para poder escuchar un poco, porque esta es nuestra área. Usted no, por ejemplo, para cuando estemos en la labor de ministerial, no es solo cantar. O sea, hay que cantar, está bien, pero lea y escuche lo que otros han dicho sobre eso, ¿no? Y una vez que ya está, mire si es bíblico o no es bíblico. Yo lo recomiendo porque es bueno, me ha ayudado a mí para tener un poco mejor comprensión. ¿Eso hace que uno sea mejor que el resto? No, simplemente que tenga una visión un poquito y me ayuda a poder mejorar en algunas cosas, ¿no? Tener un mejor entendimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el libro Iglesia con propósito, es un tema que se debe trabajar principalmente en eclesiología, pero lo voy a tratar ahora en teología pastoral y práctica. ¿Por qué? Hoy día vamos a tratar eso un poco. ¿Por qué razón? Porque el ministerio pastoral, toda la teología práctica y pastoral que habla sobre cómo ejercer el ministerio pastoral en la iglesia, tiene que ver con un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Me dirán. ¿Cuál es ese elemento? El elemento es, yo voy a hacer algo, voy a desarrollar un ministerio. Hasta ahí se entiende. Yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes entienden en qué consiste el ministerio pastoral? Lo he explicado, ¿no? En las 2, 3 primeras clases, ¿no? El ministerio pastoral, ¿no?
es todo lo que he aprendido de la teología, lo que sé de Dios, ahora lo pongo en práctica, ¿no? Y en la clase anterior dice que un pastor, ¿qué hace? 4 o 5 cosas hace, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? ¿Alguien se acuerda? La otra clase. A ver, revisen sus notas, por favor. Por eso es importante el tema de tomar notas. Ya, muy Predica, bien. pastorea. Muy bien, hermano José Luis. Todos anoten, porque la mente es bien frágil, pero si uno lo tiene y lo revisa, ya, por ejemplo, ¿qué hace? Lo primero que hace es, ¿qué hace un pastor en su ministerio? Predica, Predica. Predica. predica, ¿Qué más? Enseña enseña, Enseña, Protege. protege, ¿no? ¿De qué cosa protege? de los lobos. De los lobos, ¿no? Sí, sí, habíamos dicho, ¿no? De los lobos y espanta a las cabras. Así habíamos dicho, ¿no? Porque, hermanos, a veces estamos con personas, ya lo explicamos eso, ya no voy a volver a explicar, pero estamos perdiendo el tiempo en nuestro ministerio que en algún momento acaba, hermanos, y se desgasta la energía y al final llegamos a agotamiento espiritual. Hermanos, todos nos vamos a agotar, pero si no sabemos en qué consiste el ministerio, ya, muy bien, listo, entonces nos metemos al ministerio a trabajar, a hacer, y viene el agotamiento que vamos a tratarlo también, el agotamiento pastoral. Pero yo quiero decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y ahí hemos visto, muy bien. El punto es, ya, quieres proteger, quieres predicar, hacer, ya eso sí, yo ya sé, claro, lo voy a hacer, ¿no? Entre otras cosas que hace un pastor, tenemos que verlo. Su ministerio pastoral donde apunta, sí. Hemos visto la primera clase, el llamado, cómo Dios lo llama, ¿no? ¿Qué diferencia? Todos somos llamados en la iglesia, habíamos dicho, es algo que tiene que cambiar en la iglesia. No solamente los que están ordenados para pastor, pastorean la iglesia en general pastorea, o sea, ayuda. Los ancianos de la iglesia no son ayudantes del pastor, son gente que se junta para poder pastorear, ¿no? En nuestra denominación, los ancianos son como gobernantes y el pastor es como maestro, ¿no? Ambos gobiernan la iglesia, pero no es que sean los jefes de todos, son los dueños No, ya habíamos dicho en las clases anteriores que estamos cuidando ovejas que el Señor nos ha entregado. ¿Sí? Después vamos a hacer también un exégesis de 1 de Pedro capítulo 5. En ese capítulo después, en 2 de Timoteo, habíamos visto algo, también vamos a hacer un exégesis para ver cómo estamos tratando todo. Ustedes han llevado exégesis, creo, en el periodo anterior, ¿no? Ya. Ahora, con eso mismo que han aprendido anterior, yo les voy a dar el texto, ustedes van a hacer un exégesis y van a sacar los principios que enseña ese texto para el ministerio pastoral. Y después los vamos a revisar. Y vamos a ver si el curso de exégesis le ha servido para el ministerio. Porque si usted va a seguir sacando de lo que otros dicen y repiten, entonces por las puras está aprendiendo exégesis. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando uno ya sacó su exégesis, ahora va y lo comparas con el resto. Pero hasta que no hagas tu exégesis, tu propia interpretación y sabes, no has hecho tu tarea, te estás copiando de otro. Entonces el ministerio pastoral tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el ministerio pastoral apunta a hacer el cuidado, proteger todo, mi pregunta es, ¿de qué? ¿Qué cosa es lo que cuida? Por favor, interactuemos, ¿ah? Por favor, los que están con la cámara apagada, empiecen a interactuar. Daniel, César, William, Henry, pastor. Max. Ya. ¿A qué Cuida las apunta? ovejas, los lobos. Pastor, no llego todavía. Ya, listo, te espero. Max, no se te escucha bien, por favor. Un poquito acércate al micrófono. Que el pastor cuida las ovejas de los lobos. Ya, eso vimos ahí, ya está bien. Pero el ministerio pastoral, ¿a dónde apunta? O sea, ¿cuál es o sea, como pastores, ¿qué hacen? ¿Qué cuidan? Las ovejas, sí, está bien, ya, esa es la metáfora. Pero en sí, ¿qué tiene que ver el ministerio pastoral con la iglesia? ¿Tiene que ver algo? ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué aspecto? Eso yo les voy a decir, pero por favor, quiero que
A ver si alguien entendió un poco lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué tiene que ver el ministerio pastoral? Todo su conocimiento de lo que tiene que hacer con la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Enseñar, pastor. Enseñar y también motivar a la lectura de la palabra, motivar a la oración. ¿Ya? ¿Qué más? Ese es uno. Capacitar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otra cosa más? ¿Eso nomás hacemos? Predica, enseña, guía. Ya. Discipula. Eso es lo que hace el pastor. Ese es el ministerio. Su ministerio de desarrollo. Discípulo, pastor. Pero ¿qué tiene Discipula. que ver el ministerio pastoral de un pastor o un equipo pastoral con la iglesia? Porque el ministerio pastoral es de alguien que está en la iglesia. No es alguien que está fuera de la iglesia. Es alguien de la iglesia que Dios ha levantado y llamado para que ayude a la iglesia. O sea, el foco es la iglesia. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el foco del ministerio pastoral? Por ejemplo, de un papá que tiene su familia. ¿Cuál es su foco? Estar cuidando la cuadra, Familia. estar cuidando el parque. No, ¿cuál es el foco de un papá? Su familia. Tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos. Ujú. Si no cuida bien, algunos papás quieren cuidar casas ajenas, pero no cuidan su casa. Por eso dice, el que gobierna bien debe gobernar, el que quiera gobernar la iglesia tiene que gobernar bien su casa. Si ese hermano, sea quien sea, pastor, líder, lo que sea, no sabe cuidar su casa, la Biblia dice simple cómo lo va a hacer en la iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, el ministerio pastoral apunta a la iglesia, así de simple, a la iglesia. Entonces, la pregunta es, y esto tiene que ver con eclesiología, ya se me está yendo, o sea, la doctrina de la iglesia. Muy bien, porque el pastor o el líder no va a desarrollar un ministerio pastoral como le da la gana. Tiene que saber qué es lo que la iglesia tiene que lograr. Tiene que saber el pastor, el ministerio pastoral, y ahí yo justamente lo que yo he estado observando, he estado haciendo una investigación, que muchas veces los pastores no sabemos cuáles son, por qué razón existe la iglesia. Y yo quiero hacerles esa pregunta el día de hoy. ¿Cuál es la razón por la que existe la iglesia? Por favor, ¿cuál es la razón por la que existe la iglesia? Las almas perdidas, pastor. Predicar y hacer discípulos. Existe ¿por qué? ¿Por qué? Para ¿Para dar qué? testimonio de Jesucristo. ¿Cómo? Para dar testimonio de Jesucristo. Testimonio. Pastor, la iglesia existe por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya, sí, pero cuando decimos existe, sí, el Señor hizo un sacrificio. Ese fue el ministerio de Jesucristo. No es el ministerio de nosotros. Nosotros no vamos a ir a morir. Ahora nosotros tenemos otro aspecto, el ministerio pastoral. O sea, ya no tenemos que morir. Tenemos que hacer varias cosas, pero que apuntan a la iglesia. Entonces, así como un papá tiene que saber por qué razón tiene una familia, porque si un papá no sabe para qué tiene una familia, se convierte en una carga. La pregunta es, ¿la iglesia es una carga? Sí, es una responsabilidad. Pero como no sabe para qué existe su familia o cuáles son las razones de Dios que le ha dado a la familia, empieza a hacer lo que le da la gana. Y debemos hablarlo. O sea, hasta en la iglesia, creyentes con su familia hacen lo que quieren. Creen que están haciendo correcto, pero están haciendo mal. ¿Cuándo es que me doy cuenta que estoy haciendo mal? Por los resultados, por los frutos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es bíblico decir que por los frutos los conoceréis? ¿Sí? ¿O no? Ya. Digamos, si yo tengo mis hijos, lo que hagan mis hijos, el fruto de lo que ellos van a hacer algo, ¿es el fruto de mi cuidado o no? Usted diga.
Claro, porque usted prácticamente ha Claro, guiado, pastor, Claro. ha porque es la discipulado y responsabilidad de los padres. Ya, por ejemplo, si mis hijos logran algo, lo primero que yo voy a decir, yo los he formado. Apláudanme. Pero cuando meten la pata, ya saben lo que digo. Uy, seguro es que aprendió de alguien, la contaminación, empezamos a echarle la responsabilidad a otras personas. Eso es incorrecto. Ahora, en algún momento vamos a cometer el error, pues. Como padres vamos a cometer un error. Ahora, quiero dejar esa parte, solamente estoy para ir a un punto importante. Un pastor es el que guía, es el que enseña, es el que protege, etcétera. Y lo que haga en la iglesia va a tener resultados, ¿sí o no? El pastor es un ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Cierto. Entonces, claro. si en una iglesia la gente es media criticona, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro, es más fácil decir para mí, digamos, no, es que ya vino así, ¿no? Ya vino así, ¿no? Ya eso ha aprendido en el mundo, ha venido acá, pasan 20 años y siguen lo mismo. Eso pasa. ¿Cuál es el problema? Es que el liderazgo en la iglesia no ha abordado ese tema para ayudar a esas personas a cambiar eso. Si yo veo que uno de mis hijos tiene un tema de una dificultad, algo, tengo que, como dice Max, hay que enseñarles. ¿Todos estamos de acuerdo? Hay que enseñar, hay que predicar, hay que protegerles todo, pero también hay que disciplinarlos, ¿no? Entonces, cuando no se ejerce la disciplina, igual que en los hijos, va a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente. ¿La iglesia de quién es? ¿Quién la fundó? Jesucristo. Muy bien, Listo. listo. Él dice, edificaré mi iglesia, dice, ya la edifiqué, o dice, edificaré mi iglesia. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice el texto? Edificaré mi iglesia. ¿Qué significa edificaré? Por favor. ¿Qué significa edificaré? Que voy a enseñarles cómo formarla, cómo que vaya creciendo y eso, ¿no? O sea que el que va a estar constantemente edificando, ¿quién es? Cristo. Él. El Espíritu Santo. Entonces, como que nosotros simplemente tenemos que hacer lo que él dice, porque él es el que la edifica. Él es el que da el crecimiento. Si la iglesia no se edifica, si la iglesia no crece, ¿problema de quién es? De la palabra de Dios, de Cristo. ¿Quién está funcionando mal? Pastor, El pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no ha sabido No enseñar. está Pues, enseñando correctamente, Amén. pastor, la iglesia está adaptándose a lo que el pastor está enseñando. Ya, muy bien. Acá está. Voy a compartir el texto un ratito. Porque mire, hermanos, yo he estado estudiando un poquito. Hay muchas cosas que podemos pasar y yo correr. ¿Ustedes qué quieren? ¿Saber todo? Yo les voy a dar la metodología. Pero yo he detectado que hay un problema. ¿Y cuál es el problema en la iglesia con respecto a teología pastoral? Es que podemos conocer muchas cosas. Podemos conocer muchas cosas, pero empezamos nosotros a meter cosas que el Señor no ha dicho, porque no lo hemos entendido, no lo hemos escuchado. No lo estamos buscando en cada mañana, no estamos estudiando bien el texto, pero no estudiando como un alumno que va a dar un examen, sino para conocer al Señor. Sí, eso les he dicho desde un comienzo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé si están de acuerdo conmigo en ese sentido. No es solamente estudiar para, yo sé esto, tengo 20, no. Lo que quiero yo es conocer qué es lo que el Señor ha dicho. Y para poder mi ministerio sea más efectivo, debo conocer lo que Dios quiere hacer, en este caso Jesucristo. Entonces, miren, acá el versículo 18, Mateo, estamos en Mateo, ¿ya? Mateo, capítulo 16,
Y vamos a ir al versículo 18. Ya conocen ustedes esta parte, la primera parte. Jesús le dice, tú eres el Cristo, ¿no? Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice algo, y yo también, versículo 18, ¿lo ven? Y yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ya, el nombre Pedro significa roca, pero acá hay algo que ustedes tienen que saber. ¿Qué es la roca? Jesucristo. Es la roca, pero acá la roca es Jesucristo. No, prácticamente estamos hablando de, si vamos a otro tipo de términos, vemos que es un material o un agregado que sirve para cimiento de construcción o para poder edificar una casa. Ya, entonces, cuál es ese cimiento para construir? Prácticamente estamos, la roca se está utilizando, digamos, las piedras, ¿no? Para ¿Qué es? poder ¿Qué es? empezar a ¿Qué es? construir. ¿Qué es? Es la base principal. La base. Ya, ¿y cuál es la roca? Entonces, Bien. ¿cuál es la roca acá? Y sobre esta roca. No es Pedro, Claro, primeramente. no es Vamos Pedro. descartando, vamos descartando. Claro. Muy bien, Wilson, me gusta que participe, porque vamos a aprender un poquito lo que yo he aprendido, ¿sí? Y si hay que corregir, lo corregiré, pero eso es lo que yo mirando el texto. ¿Qué es la roca? No es Pedro, porque la Iglesia Católica justamente dice que la roca es Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Pedro, edificará su iglesia. Pero la roca no es Pedro. Cristo es la roca. La roca, digamos, Jesucristo sabemos que es la roca, la peñodre, varias cosas. Pero la roca acá, ¿sabes cuál es? ¿De qué están hablando? ¿Qué le pregunta Jesús? ¿Qué le pregunta ¿Sobre la Jesús a iglesia? Pedro? ¿Qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después le dice, ¿quién dicen que soy yo? O sea, soy yo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Pedro responde, Tú eres tú eres el Cristo. el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya. Sí. Esa es la roca. La confesión de Pedro. No Pedro, sino lo que Pedro confiesa. ¿Qué es lo que confesó Pedro? Que Jesucristo es el Cristo. Hijo de Dios No es viviente. solamente Jesús, sino que Él es el Cristo. No hay otro Cristo. Este punto, hermanos, tiene que estar claro. ¿Cuál es la roca? La confesión de Pedro. Jesús está apuntando. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Esa es la roca. Que Jesús es el Cristo. La iglesia debe confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, el Cristo es Dios hecho hombre, encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Lo hemos estudiado, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, espero que ya no dudemos mucho en esto. No es solamente decir la roca es Jesús, porque sí lo es. Sí lo es. Pero en Claro, ya este caso es la confesión de Pedro. ¿Qué cosa confesó Pedro? Que Jesús el Hijo de Dios es viviente. el Cristo, el Hijo de Cristo. Dios, el Mesías prometido. No hay otro. Él es. ¿Y por qué es importante? Porque los judíos no estaban reconociendo a Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que Israel tiene que creer que es el Cristo. Israel ya deja de ser Israel y ahora se convierte ¿en qué cosa se va a convertir en Israel, por favor? Acá lo estoy marcando. Iglesia. Iglesia. Y ese es un problema ahorita actual, hermano. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente muchos cristianos quieren que la iglesia se convierta en Israel. Cristianos que están buscando sus raíces judías. No, Israel tiene que convertirse en iglesia porque pone como fundamento a la roca, que es la confesión que Jesús es el Cristo. Él es esa confesión. Entonces Israel pasa a ser de los dos pueblos, judíos y gentiles, el Señor ha hecho uno solo. Y ese nuevo pueblo no se llama Israel. ¿Cómo se llama? Iglesia. Eclesía. En el Antiguo Testamento Israel era congreso, sí, son las raíces, pero ahora se llama iglesia. Eclesía. Donde
Jesucristo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? El Cristo. Entonces, si alguien no cree que Jesús es el Cristo, no es de Dios. No, que yo soy de Israel, que mis raíces hebreas, sí, sí, está bien, pero no eres iglesia. El Señor Jesús va a venir por su iglesia, donde los que son de nacionalidad tienen que convertirse al cristianismo, ¿sí? Bueno, no entremos en esos detalles. Ahora, el punto es este. ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Y el primer principio de la piedra angular es Jesucristo. La confesión. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es iglesia. Ahora, por ejemplo, los mormones dicen que son iglesia, ¿no? ¿O no? Los testigos de Jehová también. Sí, ¿Sí? así dice. Que son su promoción de los hermanos, de algunos. Necesitas. Ya. El problema es, ¿por qué no es o no es iglesia? ¿Cómo sé que es iglesia? No, No. yo conozco un pastor que dice que los adventistas son sus primos. Son Ah, primos hermanos de los evangélicos. Yo le digo, no, será tu primo, pero no digo nada. ¿Por qué? sí. Porque para ellos, Jesús, ¿qué cosa es? Es un ángel, arcángel. Ya, ahí está, no es Dios encarnado. No, pero es lo mismo, no, ese Cristo es un Cristo que tú te lo has imaginado, es un amigo imaginario. Porque Pedro, el que no tiene la revelación que tuvo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Juan lo explica, que menciona 7 yo sois, todas las señales del Evangelio de Juan, como dice por qué fue escrito el Evangelio de Juan, Mateo 20, versículos 30 y 31, ¿no? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa es la iglesia. Nadie puede agarrar la promesa si no es por medio de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No, es que yo soy judío. No, tienes que creer que Jesús es el Cristo. Eso está claro, ¿no? Solamente estamos recordando, hermanos, nuestra teología que hemos aprendido en sistemática, doctrina de Cristo, el Espíritu Santo, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El punto que está acá, hermano, por favor, presten atención. Sí, sí. Un ratito, solamente para terminar la idea e ir las preguntas. Pastor, le... Sí, sí. Entonces, si esa es la confesión y él es la roca, edificaré mi iglesia sobre la confesión. Y hay una promesa que dice acá, que a mí me encanta, y por lo que yo puedo, o sea, me gusta y me reconforta, que no solamente el Señor va a edificar su iglesia, sino que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Sí? Entonces, no hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia, es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Jesús va a edificar su iglesia y las puertas no van a prevalecer. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús es el que va a edificar. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres edificar con Jesús o tú quieres edificar tu iglesia? Con. Esa es mi pregunta para empezar. El ministerio pastoral, hermanos, se trata de eso. Si nosotros queremos edificar nuestra iglesia, vamos a acabar como muchos, ustedes están llevando, han estudiado, ¿cómo se llama? Estudio de las sectas, estudio de las religiones, ¿sí? Sí. Ya. Vuelvan a repasar. ¿Por qué usted cree que aparecen tantas sectas? Porque muchas de las sectas han acogido la teología dispensacionalista, son dispensacionalistas. No, pero que ya expliqué un poco en otro curso el tema de las dispensaciones, ¿no? Ellos creen, en el curso en cual expliqué en escatología, que fue un poco
bastante interesante, pero también denso de poder entender, traté de explicarlo acá. Entonces, iglesia que agarra y cree en el dispensacionalismo y lo aplica como que el Señor ha hecho dispensaciones, ha hecho trato, ahí empieza toda la distorsión. ¿Sí? Ya lo explicamos, no lo voy a explicar acá. Entonces, nuestra función va a depender de lo que yo sé de lo que hace. Entonces, ¿quién edifica la iglesia, hermanos? Nosotros, como ministerio pastoral. No, es que yo soy el pastor, yo voy a decidir por dónde va. O estamos haciendo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Porque el Señor va a edificar la iglesia. Él va a hacer crecer la iglesia. Entonces, ¿cuál será la tarea del pastor antes de ejercer su ministerio pastoral? A ver, eso le quiero preguntar a Henry. Henry, ¿cuál es después que hemos escuchado toda esta parte, cuál crees que sea la tarea del ministerio pastoral o el líder, el pastor, con respecto a la iglesia? ¿Empezar a aplicar, enseñar a hacer o qué? ¿Cuál crees que es su tarea? Y es la pregunta para todos, vamos pensando. ¿Cuál es la tarea de un Pastor, estoy camino a casa, pero enseñar y discipular. Ya. Esa es una parte, pero ese no es todo. A ver, otro, hermano. A ver, Max, creo que querías preguntar algo. Es hora. No, yo más quería ponerme en contexto sobre esa frase que usted dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Sí. Eso no se enfatiza más a que obviamente nuestra vida no termina aquí, sino que tenemos vida eterna, ¿no? A eso enfatiza, creo, ese versículo, ¿no? No, sino que el punto es que el punto de lo que Mateo quiere comunicar, el propósito principal es comunicar el reino de los cielos. Esa es la idea. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Lo hemos tratado en escatología, cuando muchos piensan que el milenio se va a dar después de la venida de Jesucristo, después del Armagedón, el milenio. No existe, ese milenio no existe. Ya estamos viviendo en todo caso ese reino. Si el milenio es un reino, ya estamos viviéndolo, ya se inauguró y va a ser consumado en la segunda venida, pero ya se inauguró, el Señor está reinando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Señor, como es rey, y eso es lo que confesamos cuando cantamos, no sé, cuando estamos cantando, yo canto. Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A quién nos referimos cuando hacemos, o cuando usted escuche eso, a quién se refiere? Entonces uno dice, vamos digamos, algunos dirán, ya bueno, no se aplaude, digamos ya, alabe, adore al Rey de Reyes. Cuando decimos eso, usted está adorando de alguna forma, aplaudiendo, cantando, no sé. Cuando decimos Rey de Reyes, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A alguien que está reinando o a uno que va a reinar después que venga? Mientras no es nada. Al rey que está reinando. Al rey que está reinando, pastor. Ya, siempre ha reinado. Toda Nunca la ha vida. dejado de reinar. Mateo habla de eso, pues. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos escatología, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo justificas eso para decir que, entonces la palabra, no, que el milenio va a reinar 1000 años? Ya explicamos, ¿no? El tema de eso, ¿no? Ahora, el punto es lo siguiente. Ya Jesús hizo la obra, la salvación, en el sentido, si sabemos que es por gracia, cuando decimos que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no por obras humanas, pero sí por una obra. O sea, la salvación se ha logrado por una obra. ¿Cuál es la obra? La muerte del Señor en la cruz, pastor. Esa es la única obra por la cual... Muy bien, claro. Excelente. Eso es lo que quería escuchar. O sea, la salvación no es gratuita. Le ha costado la obra de Jesucristo. Eso tenemos que saber, ¿ah? Le ha costado a Jesucristo Igual una también obra. la iglesia, pastor. Y su redención. Él ha muerto en la cruz, su obra de él. Nadie más. Otra obra de otra persona, no. Y esa obra él lo ha hecho. Y ahora él nos los entrega. Y nosotros no podemos hacer nada para ganarlo. Es por gracia.
por misericordia, solo por la fe. Me doy cuenta, se van dando cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esa idea del reino de los cielos, entonces el Señor nos ha llevado a ese lugar. Ya sabemos ya el tema de la regeneración, todo muy bien. Tenemos que articular todo, dése cuenta. Ahora estamos dentro de la iglesia y el Señor lo llama a usted para ser pastor, líder en la iglesia. Sumarse a cuál va a ser su ministerio pastoral. Por favor, respondan. Porque si no responden es porque no hemos entendido. La misión pastoral es enseñar, pastor, enseñar y sobre todo adoctrinar a la iglesia, ¿no? Max, te estás yendo, todos nos vamos por el mismo punto siempre. A mí también me ha pasado. No, hay que enseñar a discipular, ganar almas. Sí, ya sabemos. Pero, ¿cuál es el ministerio pastoral? Apunta algo. A la iglesia, dije. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? La vida eterna, proteger, pastor. cuidar, enseñar. Ya, muy bien. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué cosa es? Acuérdense que no es nuestra iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? Pastor, Cristo. Cristo. Pastor. ¿Quién está? Sí. La iglesia somos nosotros, pastor. Pero dice el Señor amó a su iglesia, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser igual, no la columna ni la base, todo. O sea, amarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser iglesia. Sí, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo apunta el ministerio pastoral? Porque el Señor... Ahí está el error, ¿ah? Pero ahí está el error pastor, pero el Señor dice que es la cabeza de la iglesia, ¿no? Sí, es la cabeza, muy bien. Él es el que la edifica. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ministerio pastoral? Porque en nuestro ministerio pastoral, nosotros no somos el pastor de la iglesia. Ya le entendí, No, pastor, ya le entendí. Sí, en la clase anterior expliqué quién es el pastor de la iglesia. El príncipe de los pastores, ¿quién es? Entonces, pastor, nuestra labor como pastores es dejarnos guiar por Cristo. Muy bien. Dejarnos pastorear por Cristo. Eso es. Él va a edificar. Nosotros le vamos a ayudar. Solo somos sus voceros de él, pastor. Eso Póngale es, un hermano. 20, pastor. Mira, es bien simple, ¿no? Mira, Nosotros somos los ladrillos que Cristo tiene que edificar su iglesia. ayudamos también a colocar ladrillos, ¿ah? También. Somos por los profetas. Pero el ladrillo lo ponemos donde el Señor dice que lo pongamos. Entonces tenemos que saber qué es lo que Él quiere hacer en la iglesia, porque si no, discúlpenme la palabra, le hacemos daño a la iglesia. Iba a decir otra palabra, pero más suave es hacer daño a la iglesia. Dígala nomás, dígala. ¿Y qué pasa? Cuando estamos haciendo, pensamos que estamos haciendo la obra del Señor, pero estamos yendo en contra de lo que el Señor quiere hacer. Es bueno, está bien, pero no estás haciendo lo que Él quiere que hagamos. Eso es. Te doy un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento. Saúl. Dios lo levanta como rey. Lo pone en el ministerio. Es un ministerio pastoral para todo Israel. Él tenía que cuidar a Israel. Era el Mesías. Un prototipo del Mesías. Era el rey de Israel siempre ha sido el Mesías en ese momento. No apuntando a Jesucristo, pues su descendencia va a venir. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo levanta a Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Quiere estar contento, quiere contentar a su pueblo. Ya, él tiene especificaciones. Tú como rey tienes que hacer esto. Pero la labor sacerdotal tú no vas a hacer. Tú no vas a presentar sacrificios. Tú no lo vas a hacer. Lo va a hacer el sacerdote de la descendencia de Aarón. Pero tú no lo vas a hacer. Lo va a hacer el otro. ¿Y qué hace Saúl? Tiene una buena idea. Y presenta a él el sacrificio. Desobedece. Llega Samuel, porque demoró, pues, no, es que es tardón, pues, mire, ese es tardón, no sabes. Acá todos estamos esperando, ¿no? Ese es el que no entiende algunas cosas, ¿no? Y no, mira, como no, llega Samuel, ¿y qué le dice? ¿Qué has hecho? No, es que no llegabas, pues, eres tardón, pues. No mandas un mensaje de texto, nada. No eres puntual, no eres puntual. No eres puntual.
y hace lo que no tiene que hacer. Una mala Y decisión. el Señor le dice, el Señor se complace en sacrificio, le dice. Para Saúl, sí. El Señor quiere sacrificio, quiere holocausto. No, eso no quiere. ¿Qué le dice Samuel? ¿Qué es lo que quiere Dios? Ay, Carlitos, creo que tú quieres decirnos. ¿Qué es lo que espera Dios? El texto lo dice, por favor, participen. Daniel, Henry, William. Obediencia, obediencia. Obediencia. ¿Quién va a edificar la iglesia? El Señor. ¿Qué espera de nosotros? Obediencia. Él ya tiene un plan. Él lo va a hacer y el Hades no va a prevalecer. O sea, mejor dicho, muchas veces estamos siendo guiados por el enemigo, nuestra carne, el mundo, Soberbia. buenas ideas, Soberbia. nuestra soberbia, ¿no? Que creemos que sabemos hacer, pero tal vez el Señor no quiere que hagamos eso. ¿Usted está seguro de lo que Dios quiere hacer? No sé, en la iglesia Gozo Eterno. ¿Usted está seguro de lo que Dios quiere hacer en vida eterna? ¿Usted está seguro de lo que Dios quiere hacer en Huánuco? A mis hermanos de Huánuco. ¿Usted está seguro de lo que Dios quiere hacer en gracia de Dios? No sé si me olvido de alguna región o una iglesia. En casa del Señor. ¿No? Entonces, ¿usted está seguro? Ahí es donde apunta el ministerio pastoral, hermano. Podemos saber mucho de leer los libros que le he dicho, pero si no apunta a donde tiene que ir, no vamos a meter la pata. Y vamos a estar haciendo cosas y va a llegar un momento que no hay fruto. Se estanca la iglesia. Y lo peor de una iglesia estancada es que empieza en un momento a desaguarse, o sea, empieza a bajar. Empieza a quedarse una iglesia donde solamente hay gente adulta y no hay jóvenes, no hay adolescentes, no hay niños. Y cuando no hay eso, es una iglesia que está muriendo. Hermano, yo conozco muchas iglesias donde hay jóvenes, yo voy y no, que los jóvenes son un problema. Oye, pero eso es lo que le da vida a la iglesia. Hay que formarlos. Pero, ¿con qué? ¿Con qué vas a formar? Con la Biblia, sí, pero ¿qué le vas a enseñar a la Biblia? Palabra. La palabra, sí, pero ¿con qué? Lo que Dios dice que tienes que hacer. Entonces, ¿qué significa esto? La Biblia dice con claridad los propósitos de la iglesia. Y son 5 propósitos de la iglesia. Algunos dicen que son 4, pero en esos 4 hay uno que claramente se ramifica en 2 partes, por eso que decimos 5 propósitos. Pastores y maestras. ¿Ya? Entonces, el propósito de la iglesia no es diferente, esos son como los líderes en la iglesia, no. Son 5 propósitos que la iglesia tiene y que la iglesia local son 5 puntos, 5 propósitos bíblicos. Yo no le puedo poner un propósito. Por ejemplo, yo le hago una pregunta, hermano. Por favor, pensemos bien. ¿La iglesia existe para orar? O sea, la razón, pensemos antes de responder. La razón de la iglesia... No necesariamente, pastor. A ver, un ratito. Antes de responder, pensemos. La razón por la cual existe la iglesia de Jesucristo es para orar, ¿sí o no? Sí. La oración es algo natural. Claro, pastor, la iglesia existe para orar. Por eso que Jesús y claro dijo, mi casa no será una casa de ladrones, sino de qué? Oración. De oración, ¿no? Llevar la palabra. Ya. ¿En qué contexto dijo que es casa de oración? ¿Era la iglesia o era el templo? El templo. Ya. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? Que hay que observar. Entonces, escúchenme un ratito antes que ¿no? me malinterprete. Hermanos, si usted no tiene y no tenemos una vida de oración, no sé qué tipo de cristianos somos. La oración invade todo. La oración es como que respiras. Si no respiras, si no estás orando, te estás muriendo. Eso sí. Por eso que Pero, yo digo, la oración es algo natural en el cristiano. Sí, por supuesto, claro. Hermano José Luis también dice, la iglesia no existe para orar. Y tiene razón.
La razón de la otra- existencia de la iglesia no es para orar, aunque la iglesia respira oración, pero no es el propósito. ¿Por qué? Porque la oración uno lo puede hacer sin necesidad de iglesia. Es tu relación personal. Pero para cumplir los propósitos de la iglesia hay que orar. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es transversal, atraviesa todos los propósitos de la iglesia, pero no es el propósito por el cual existe la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que existe la iglesia? Primero, tenemos que observar dos pasajes. Voy a citarlo acá ya para poderlo mirar. ¿Qué hora son? 8:35. Ya. Vamos a ver los propósitos y de ahí los vamos definiendo. ¿Ya? Primero, voy a citar el texto. Acá tengo un ratito. ¿Dónde estamos? Acá está. Acá está, un ratito. Tengo mi tema para el domingo, pastor, ¿no? Para predicar. Propósitos de la iglesia. Pero primero tenlo así con claridad. Después vamos a ver un elemento importante. Muy poco tiempo para que prediques. Tienes que tener una semana. A ver. A ver. A ver. Ahí se puede ver. Está Acá está. cargando, ya cargó. El versículo 30. A Sí, ver, ¿quién pastor. puede leer 30 y 31? Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Muy bien. Yo hago una pregunta a ustedes, hermanos. Este texto es del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Está en el Nuevo, está en el Evangelio de Marcos y también está en el de Mateo. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? Lo está citando del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es el gran mandamiento. Entonces existe un gran mandamiento. Escúchame, hay muchos mandamientos, pero hay un gran mandamiento, uno grande. ¿Cuál es? Amarás a Dios Mandamiento. sobre todo, amarás a Dios Ese sobre mero. todas las Amarás cosas, al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu con alma, todo mente, tu toda tu alma, fuerza. tu O sea, mente y este todas es tus el fuerzas. principal mandamiento y el segundo es semejante a ese, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús le está diciendo a la iglesia, porque está formando discípulos, los va a preparar a 3 para después enviarlos. Entonces, está él en proceso de edificación de la iglesia. Si nosotros sacamos este texto que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ¿está hablando Jesús sobre la iglesia o sobre Israel? Pregunta, por favor. Ahí. Si solamente leemos Deuteronomio, ¿a quién va dirigido Deuteronomio? ¿A Israel o a la iglesia? A Israel. Muy bien. A su Eso, pueblo. Pueblo escogido. ya, pero Israel como nación. Israel como nación. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pero Jesús toma el mismo mandamiento y lo cita y ahora está enseñando a sus discípulos. Hermenéutica. Sus discípulos le están preguntando, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le cita, amarás. Mi pregunta es, son dos cosas, amar al Señor tu Dios y amar al prójimo. Dos propósitos. La iglesia existe para, ya van dos propósitos, por eso aquí hay que estudiar mucho el texto. Eso se los voy a dejar. Lean Iglesia con propósito. Rick Warren habla de esos 4 propósitos. En uno de ellos es 5, pero después les voy a explicar cómo va. Acá solamente estoy resumiendo, hermanos, porque esto es importante. Pero lean el libro. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo le amas al Señor tu Dios? ¿Cómo le amas? Ojo, como Con iglesia. todo tu corazón. Ya. Con Como iglesia. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo haces tu teología pastoral, tu teología práctica en la iglesia? Entonces, un propósito de la iglesia es amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo.
¿cómo lo pones en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Amar al Señor tu Dios, pero ¿cómo lo aplicas? Entonces, amas al Señor tu Dios, eso se llama adoración. Porque amar al prójimo no es adoración. ¿Hay una distinción, sí o no? ¿Sí? Por favor. Tienen que decir amén, sí, algo para poder seguir. Amén. ¿Cómo dice, pastor? Amén, pastor. Amén. Aleluya. ¿Podría repetir, pastor? Un gran Por favor. el primer gran Santo. mandamiento es amar a Dios. ¿Sí? Con todo. Dios. Amar a Dios. Sí. ¿Eso qué cosa es? Adoración. El primer propósito por el cual existe la iglesia es para adorar al Señor. Ahora, ¿Cómo lo adoras? De forma comunitaria en la iglesia. ¿Cómo lo adoras? Es el culto de adoración. Culto de adoración. Esa es la primera C de nuestra denominación. Culto, adoración. Ese es el propósito de la iglesia. Un propósito. Faltan 4. Primer propósito. Adoración, culto. ¿Sí? Es lo mismo, porque nosotros tenemos C, ¿no? Entonces le he puesto culto, ¿no? Pero es adoración. ¿Cómo? La adoración congregacional es el culto. Ahí cantamos, adoramos, escuchamos, traemos ofrendas. Es nuestra adoración al Señor, de forma pública, como congregación todos juntos. La adoración, eso es lo que amarás al Señor tu Dios, como eclesía, como congregación. No es una adoración personal. La iglesia, el propósito de la iglesia no es que cada uno en su casa adore como quiera, no. Es tu adoración de lunes a sábado, pero el día domingo tiene que ser congregacional. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos, sirviendo al Señor, ahí se le adora. ¿Estamos bien? Primer propósito. Segundo propósito es amarás a tu prójimo. Eso no es adoración. Al prójimo no se le puede adorar. Entonces, la pregunta es cómo amas al prójimo. Pregunta, por favor, ¿qué es el segundo propósito? ¿Qué sería? ¿Cómo amas? Amando a nuestro prójimo. Ya sé, pues, ya. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice? Eso nosotros le conocemos en la iglesia comunión. En acción. Comunión. Orando unos por otros, cuidándonos unos por otros, sobrellevando las cargas unos por otros, comiendo juntos, comiendo comida, partiendo el pan, Santa Cena. Comunión. ¿Cómo entra la comunión? A través del bautismo. Cuando bautizamos a alguien, esa persona entra a la comunión de la iglesia. Entonces, ¿cómo amo al Señor? Eso es adoración. ¿Cómo amo al prójimo? Eso se llama comunión. Comunión. Van 2 propósitos. Adoración, comunión. Koinonía, como quieras llamarlo, en griego, ¿no? Ya. Pregunta, ¿cuántas? He dicho que son 5 y tenemos 2. ¿Cuántas faltan? 3. Muy bien. ¿Dónde están? Para no ser la larga, hay un gran mandamiento, entonces debe haber otro grande. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, también Mateo dice, hay algo gran. La gran ¿qué? Comisión. La gran comisión. Muy bien, Henry. Muy La bien, gran Pablo. comisión. La gran comisión. Ya tenemos 2 propósitos, amar a Dios, amar al prójimo, pero ahora dice que hay una gran, o sea, de todo lo que enseña Jesús, hay vamos al texto. Bueno, citémoslo de memoria, hermano, porque ya no va a estar ¿no? ¿Cuál es la gran comisión? Y Y hacer discípulos a todas las bautizándolos naciones, En el nombre del Padre, del Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo, enseñándoles que guarden todas las por cosas todas que las yo cosas que he están dado. Y dadas. aquí yo estoy con vosotros cuando ya termine el mundo. Muy bien. Vamos a ir, en esa gran comisión están los 3 propósitos que nos faltan. Primero, ¿qué cosa es ir? Evangelizar. Evangelizar, Bien, evangelismo. evangelizar, o sea, tenemos que ir. El Capacitar. evangelismo no es que te quedes dentro, sino que tienes que ir. Salir. ¿Sí? Salir. Muy bien. Eso se llama evangelismo. Evangelismo. Nosotros en la denominación lo tenemos como comisión. Comisión, ¿no? ¿Sí? Es la tercera C.
comisión, evangelismo, ¿ya? Ponle evangelismo igual comisión. Adoración igual culto. Primero es culto, segundo, comunión. Tercero, evangelización. ¿Cuál será el cuarto propósito? Capacitar. Capacitar, No. a las 5C. ¿Coinonía? No, pues ya está ya. Y dice hacer No, discípulos. eso es comunión. Ser discípulo, discipular, enseñar. Capacitar. Capacitar. Capacitar es lo que nosotros tenemos como capacitación, pues, ¿no? O sea, que es enseñanza. Tenemos que enseñarle, eso es discipulado. Discipulado, igual nosotros lo ponemos como capacitación. Discipulado es capacitación. Tenemos que capacitar al nuevo creyente. Ya lo hemos evangelizado, tenemos que capacitar. Ese es el otro propósito. Ahora, tenemos que orar para hacer todo eso, ¿no? Entonces la iglesia no existe para orar, existe para cumplir 5 propósitos. Muy bien. Entonces, nos falta uno. Cuando dice bautízalos, esa es la forma de comunión, también dice, ¿no? Y los pones en la comunión de la iglesia, porque tienes que bautizarlos y después enseñarlos, ¿no? Entonces la iglesia ya tiene 4 propósitos: adoración, comunión, evangelización, Capacitación. capacitación. Falta uno. ¿Cuál será? Comida. No, comida es en comunión, ¿no? Comunión. Servicio. Comunión, servicio. Servicio. Servicio, nosotros le ponemos colaboración. Que cuadre la C, pues, ¿no? Para que sea un acróstico de C, ¿no? Pero es servicio. En la iglesia, el discípulo, es que, escúchame, el discípulo es alguien que sirve. Si solamente has ganado esa alma, ya has ganado el alma, lo estás haciendo discípulo y le estás enseñando, ¿para qué? ¿Para qué le has enseñado a amar al Señor? ¿Para qué le has enseñado a amar a tu prójimo? ¿Para qué le has enseñado a evangelizar? ¿Para qué lo has capacitado? Para servir, pues, pastor. Para servir. ¿Y cuál es su servicio? Ganar almas. Adorar al Señor. Tener comunión. Ese es un discípulo. 5 propósitos. Son justamente los propósitos de la IP Cristo P. Entonces, cuando uno hace un plan de trabajo en la iglesia, apuntas el ministerio pastoral, ¿qué tienes que hacer? Entonces, algunos dirán, no, es la enseñanza, capacitación. No, otro no, hay que ganar almas. No, hay que cantar al Señor todos los días. Otro dice que sería antibíblico, ¿no? Uno de los problemas, hay que orar nada más, hermano. Orando no logras nada. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, cuidado, no estoy diciendo que no hay que orar, hay que tener una vida de oración, pero si yo me la paso orando años y años, ¿esa es una oración bíblica? Y todavía dices oración con propósito. Oración con propósito. O sea, la oración es que ir a buscar al Señor, Señor, esto dices que yo tengo que salir a evangelizar. ¿Cómo lo hago? Esa es mi oración. ¿Cómo me responde el Señor? Ah, ya, tengo una buena idea. Voy a hacer una fiesta, una pollada. Voy a traer a unas chicas así con poca ropa, pobres. Y cuando los hermanos vienen a verlas, ahí los evangelizo. Ah, buena idea, ¿no? Buena idea, ¿no? Buena idea. Estoy exagerando, usted sabe, estoy exagerando. No lo van a tomar que así hago un caso. Creo que todos somos acá, sabemos que estamos exagerando. Claro, ese ejemplo. Eso no hay que hacer, pues. Es un ejemplo, no hay que nada hacer. más. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. ¿No? ¿Cómo se evangeliza? Cesarín se anota primero ahí. Entonces, cuando lloro, el Señor me va a decir, ¿cómo me responde? Hijo mío, anda por la Avenida México y volteas en Aptá o Andahuayla, no sé. Y de ahí sigues caminando y vas a encontrar un lugar grande, hijo mío. Yo quiero que cuando vengas segunda vez, ahí me vas a adorar. ¿Qué les parece? Así me habló el Señor.
Ese de tu padrino, Santana, ¿no? Claro, A él le responde así. Ese es tu padrino, pero ese es un viejo verde. Santo. Me dejo entender. Entonces Dios Pastor. no responde así. Pastor. ¿Sabes cómo responde Dios? a través de su ¿Qué dice palabra. la Biblia? ¿Cómo tienes que evangelizar? Ahí dice la A través de Biblia. su palabra. Entonces yo tengo que leer la Biblia. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me habla a través de la palabra de Dios. No hay más revelación sino Por la Biblia. supuesto. ¿No? Muy bien. Pablo. Pastor, lo que usted está mencionando es cierto, ¿no? No solo es oración, sino es acción también, ¿no, pastor? Eso es lo que digo. O sea, yo oro y leo las escrituras para conocer los propósitos de Dios. Entonces, esa es la palabra profética más segura, hermano. Ahora, el Señor me puede guiar en la forma, ¿no? Cada uno de acá somos diferentes, cada uno tiene una forma, ¿no? Nos hemos dado cuenta un día que, por ejemplo, hay personas que predican, me parece, y no utilizan no, es muy serio su prédica de principio a fin. Y está bien, está bien. Otros usarán alguna anécdota un poco graciosa para poder enseñar una verdad. Tiene el recurso y lo hace. Otro de repente su vida, las anécdotas, la cuenta que han sido tristeza para él, pero el resto de gente le da risa. Otros no, otros quieren predicar como Spurgeon, otros quieren predicar como Paul Washer. ¿Ustedes han escuchado Paul Washer? Como Paul Washer. Pastor Sí. Paul Washer. Sí, ¿Ustedes pastor. han visto? Bautista, pastor Bautista. Sí, ya. Y él es bien Pastor serio Vázquez, con el Pastor evangelio. Vázquez. Él es un hombre que no, pero también dice cosas graciosas cuando él predica. Muchos creen que él es que no va a contar chistes. Entendemos el humor en la predicación. No lo estamos entendiendo como chiste, ¿no? No es una chistosería, ¿ya? Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cómo vas a ejercer tú el ministerio con los principios de la palabra de Dios? Por eso que en una iglesia es diferente, otra es diferente, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso que en algunos sitios alguien habla y la mayoría se duerme. Otros tienen otra característica. Cuando hablas, enseñas y la gente te entiende y no se duerme. Entonces, ahí está el punto, ¿no? O sea, cómo cada uno lo ejerce, más tiempo, menos tiempo, etc. Entonces, hasta acá espero que, mira, esta parte es importante. O sea, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Cuando nosotros conocemos el propósito de la iglesia, entonces nuestro ministerio va a ser más efectivo, porque el Señor está edificando su iglesia para cumplir 5 propósitos. ¿Cuáles son los 5 propósitos de Cristo? Adoración, comunión, evangelización, discipulado, capacitación y servicio. El Señor, y cuando vemos todas las escrituras, por eso lean el libro. Ahí están todos los textos para hacer ese estudio. Antes de hacer un ministerio pastoral, uno tiene que conocerlo, haber estudiado la Biblia con respecto a los propósitos de la iglesia. Si la iglesia y empezamos a hacer un ministerio, entonces vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. No entendemos lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia es que haya adoración a través de un culto. Quiere que haya comunión entre los hermanos. Quiere el Señor que la iglesia se edifique evangelizando, ganando almas. Quiere el Señor que hagamos de esas almas nuevas discípulos. No solamente, ¿quién es un discípulo? Es alguien que cuando se capacita después sale y sirve. Ese es un discípulo. Es igual que su maestro. Pero a veces estamos discipulando a la gente y se vuelven académicos. Cuidado con el énfasis, con esta parte termino, ya para descansar. 9 en punto termino. Hermanos, hay un problema en la iglesia. Hay un problema en la iglesia. Ahí, un segundito, nada más para terminar. Pregunta, ¿cuál es el más importante de esos propósitos? Para mí serían todos, pastor. Muy bien, Pablo, los 5. Claro. No podemos trabajar en una iglesia sin, no, yo soy evangelista, ya, evangelizas y no discipulas bien.
No, es igual, un cuerpo, hermano. ¿Qué les parece? Por ejemplo, yo ya pongo un cuerpo. Ahí está. Y me empieza a crecer la cabeza, una cabezaza así. Conocimiento, una cabezota así. O de repente ya no la cabeza, un brazo, el evangelismo, el brazo de la derecha, y me empieza a crecer un brazazo, una manazo, una carita chiquita, así un brazazo así gigante. Popeye. Sí, o digamos el servicio, una iglesia que sirve, pero no hace los otros propósitos, una piernaza grande así. Cuando uno vea un cuerpo con algo así, ese cuerpo está sano. No. Está creciendo mal. No es la forma correcta de un cuerpo. Estamos poniendo solamente, ¿no?, el tema del cuerpo. Entonces la iglesia, cuando uno enfatiza, no, la adoración, sí, hay que adorar, pero también hay que cumplir los otros 4. Y cuando el ministerio pastoral apunta a desarrollar, entonces crece la cabeza en proporción al cuerpo, los brazos, a la mano. Y cuando uno ve así, ¿qué se ve? ¿Saludable o enfermo? Enfermo. Entonces, hay que hacer crecer a la iglesia y para eso hay que analizar la iglesia. ¿Estamos creciendo en evangelismo? ¿Estamos creciendo en adoración según los principios bíblicos? Esa es la tarea pastoral. No es que yo vengo y hago. Hay muchos, sí, ¿qué hacen? A ver, ¿cuál es tu plan de trabajo? Y te presentan un cronograma. Vamos a hacer evangelismo, vamos a dar panetón, vamos a hacer chocolatada, vamos a hacer reuniones en casa, vamos a hacer el culto Campaña, en campaña. la calle, salgan acá, canten acá, hacen, acaba el año y ¿dónde están los frutos? No, y el más optimista, no, es que los frutos el Señor nosotros hemos sembrado y las semillas se han esparcido en el mundo y tú nunca ves un fruto. A su tiempo, a su tiempo. Fruta a su tiempo. Pasa 20 años con la iglesia y sigue lo mismo. No avanza ni crece. Pastor. Solo porque tenga un programa. Pastor. Porque no estamos cumpliendo los propósitos del Señor, de edificar su Claro. iglesia. Sí. Solamente un programa. Sí, Pablo. Pastor, lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces nos enfocamos bien en el evangelismo, ¿no? Y en los otros propósitos, ¿no? Pero no lo hacemos en forma paralela, ¿no? Normal le llevamos a los nuevos convertidos, ¿no? Los discipulamos, pero muchas veces, voy a poner nombre, ¿no? En caso de nuestra iglesia presbiteriana, ¿no?, que se encuentra estancada, ¿no? Hay que decir la verdad, pastor. Quizás porque no estamos aplicando estos conocimientos que usted nos está enseñando, pastor, ¿no? Y eso es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces le llevamos hasta cierto punto, ¿no? Y le dejamos ahí. No dejamos que sirva al Señor una vez que ya le hemos capacitado, enseñado todo, ¿no? Todo, pero muchas veces nos falta la última parte, ¿no, pastor? Claro. Sí, y hay que analizar a la iglesia, hay que ver en qué parte estamos creciendo más. Por ejemplo, en Casa del Señor, en San Borja, habíamos estado creciendo así con deformaciones, ¿no? O sea, más grande a lo que el culto. Sí, la adoración, lo máximo, todo. Hay énfasis en todo el culto de adoración al Señor y también en la enseñanza. Como pastor Luis es maestro, yo también soy maestro. Vamos por ahí, pero ¿qué habíamos descuidado? La evangelización. ¿Qué habíamos descuidado? El servicio, aún a pesar que estamos sirviendo. Cuando uno hace un análisis y reconoce, sí, metí la pata. Hay que reconocer, para eso hay que ser humilde. No, que yo sé, pero demuéstrame con tu fruto. Entonces hay que reconocer que fallamos, hay que aprender de otra persona. Entonces uno empieza a investigar, ¿no? Y yo encuentro en este libro de Rick Warren cómo él empieza una iglesia de cero y cómo lo que tiene una iglesia muy grande. Y él comparte esos principios. Hay que escucharlos, hay que verlos. Y tiene razón, aprendemos de ahí. Yo le he hecho una pequeña síntesis acá, ¿no? Y cada uno tiene que ir viendo. Entonces, ¿qué estamos, por ejemplo? ¿Cómo yo hice un análisis en Casa del Señor? Y ese es el problema de la iglesia tradicional. El hecho de ser iglesia presbiteriana no quiere decir que seamos tradicionalistas. Todos los años hacemos lo mismo. Es una iglesia reformada, siempre reformándose, volviendo a las escrituras. Si alguien me desafía y me dice, no, que la iglesia es tradicional, estamos en un error.
Vamos a acabar con la Iglesia Católica. Justo el motivo por el cual hubo la reforma en 1517 y desde antes. Entonces tenemos que siempre reformarnos, tenemos esa característica. Pero las formas, pero la palabra siempre, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tenemos que regresar siempre la reforma es regresar a las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos a la iglesia primitiva cómo crece, Pedro predica y ¿cuántos se convierten? 3,000. Y fueron añadidos ¿a dónde? A la iglesia en Jerusalén. Y empieza la persecución y brum, revientan y se van a diferentes sitios y empieza a crecer las iglesias en la persecución. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos hermanos estaban creciendo ahí? Todos estaban sirviendo. Nadie decía esto es mío, esto es tuyo. Todos decían es compartido, todos ahí vivían. Tenían comunión, adoraban y alababan al Señor en el templo y se reunían en las casas, comunión. Y hablaban las maravillas de Dios. Hechos, capítulo 2. O sea, predicaban, compartían el evangelio. ¿Quiénes lo hacían? Solo los pastores. No, porque ahí no había el modelo como la iglesia que tenemos ahora, ¿no? Eran reuniones en casas. Entonces el modelo de casa-iglesia es un modelo bíblico que hemos perdido. Ahora le dicen célula, pero la célula es multiplicarse, multiplicarse. No, el crecimiento lo da el Señor. Entonces es una iglesia en casa, casa-iglesia. Es un grupo pequeño, pero es casa-iglesia. A veces le pones GPS, grupos pequeños saludables. ¿Qué es eso? Es un grupo pequeño saludable. ¿Pero qué es? Es una casa-iglesia, es una iglesia en la casa. Tiene que tener características de iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí, después vamos a ver un poquito más eso ya debemos haberlo visto en eclesiología, pero estamos recordando para que nuestro ministerio pastoral y práctico sea efectivo, si conocemos los propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las iglesias hay un estudio exacto que dice que el 80% en la iglesia están mirando y el 20% está trabajando. ¿Qué significa? Que el 20% está sirviendo y el 80% está mirando. Pregunta, ¿eso es correcto? Incorrecto. No, debe ser al revés. La iglesia tradicional ha llegado a ese extremo, o sea, la iglesia se ha estado deformando y se hace tradicional. Entonces, en la iglesia, 20% están cantando, haciendo todo, su familia, todo. Y el resto no hay nada que hacer, pues están mirando. Y como están mirando, ahí hay comentarios, análisis, murmuración, todo, porque la gente está ociosa, no está haciendo nada. No los estamos formando para ser discípulos. El discípulo, cuando está formado para ser, cumple 5 propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia que vemos en Hechos es una iglesia que el 80% estaba sirviendo. El 20% eran los nuevos. Entonces, toda la iglesia sirviendo para que los nuevos, integrarlos a ese 80% y empezar a evangelizar y tener otro 20% para seguir capacitando, enseñándoles e incorporándolos. Entonces, la iglesia va creciendo conforme al principio de la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos eso, nuestro ministerio va a mejorar. ¿Vamos a tener problemas? Sí, claro, pero es bíblico, está ahí. Entonces, podemos conocer mucha teología, hermano. Yo te hago analiza muchos maestros y muchos que enseñan muchas cosas, no tienen iglesia, se han dedicado solamente a la enseñanza. Y yo sé que es el ministerio de la enseñanza, pero no tienen experiencia para hacer crecer la iglesia. Nos pueden enseñar muchas cosas teóricas, pero en la práctica no es. Y yo creo que el seminario debe ser integral. El ministerio pastoral debe ser un ministerio, pues si no, no te llamas pastor, si no estás cuidando ovejas. Hay un libro que dice, un pastor huele a oveja, ¿no? ¿Han escuchado? ¿No? ¿Por qué? Porque está con las ovejas, pues, ¿no? Pero a veces nosotros simplemente les enseñamos, ¿no? Entonces somos profesores, maestros. Ven a la iglesia. Yo tengo ese énfasis. Yo pensé que haciendo estudios bíblicos la gente iba a crecer y lo llevo más rápido al cielo. No es así. Tienes que enseñarles a tener comunión. Tú tienes que tener comunión con ellos. Comer comida con ellos. Enseñarles, salir a evangelizar, ganar almas, servir.
Y todo eso requiere eso. Entonces, el ministerio pastoral va a mejorar si hacemos eso. Muy bien. Hasta acá descansamos un rato.